Hola amigos, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Durante esta temporada de cuarentena me recordaba de un dibujo animado de la infancia. El dibujo se titula Alicia en el País de las Maravillas. En este dibujo hay un diálogo entre Alicia y un gato. Resulta que Alicia se encontraba perdida en el bosque y de pronto ve al gato y le pregunta: Hola señor gato, ¿me puede indicar hacia dónde debo ir? Y el gato le dice: Eso dependerá hacia dónde quieres llegar. Y Alicia le dice: Eso no importa, yo solo quiero salir de aquí. Y el gato le responde: Si no sabes a dónde vas, entonces no importa el camino que escojas. Realmente es muy sabio lo dicho por el gato, porque si no sabemos a dónde queremos ir, entonces no importa qué camino debemos seguir. En esta temporada del COVID-19, habrás visto por las noticias de hace un mes más o menos que muchas personas regresaban desde Lima hacia las provincias. Lo bueno de muchos de ellos es que sí sabían qué camino tomar, porque había quienes les esperaba. Sin embargo, había otras personas que no importaba el camino que debían elegir, ya que no tenían familiares que les esperaba en las provincias. Estimados amigos, con este video lo que deseo es que pienses en la eternidad. Cada día se reportan por las noticias el incremento de muertes a nivel mundial. Casi la muerte se está haciendo tendencia. Ante ello, la pregunta que debemos hacernos es: ¿sabemos a dónde vamos a ir luego que morimos? Responder a esa pregunta es muy fundamental y necesario, puesto que ayudaría a resolver muchos problemas de la sociedad. Hoy en día, por ejemplo, se plantea la hipótesis a nivel mundial que el virus COVID-19 fue provocado por China. ¿Cuál es su objetivo? Se presume que ellos desean ser el país más poderoso del mundo, y para conseguirlo no le importa si mueren 1000, 10.000, 100.000 o 1.000.000 de personas. ¿A qué candidata presidencial atribuyen esta frase aquí en Perú? Bueno, ese es otro tema. El hecho está, y suponiendo que China sea el autor, así como el gobernante de China, muchas otras personas, y la historia lo respalda, han intentado todo lo que sea posible para alcanzar el poder. Han hecho de todo y sin temor de nada hicieron, como diría el Chavo, su regalada gana, pensando que luego de morir nada pasa y que todo termina ahí. Por eso pienso que hay la necesidad de ser conscientes y saber hacia dónde vamos a ir luego que morimos. Así que, estimado amigo, te invito a responder la siguiente pregunta. ¿Tú sabes a dónde vas a ir luego que mueras? Si no lo respondes ahora, espero que en algún momento lo puedas responder. Mientras tanto, quiero contarte de alguien que sí supo responder a esa pregunta. En cierta ocasión Jesús estaba predicando que Él era la luz del mundo. De pronto los fariseos, los pastores de ese entonces, se enojaron y le dijeron: ¿Sabes, Jesús? Tú hablas cosas extrañas. Muchas veces hablas en contra de la ley. Y hasta hablas de ti mismo. Das testimonio diciendo de que tú eres Dios y sin que nada ni nadie te respalda. Entonces Jesús les dice: Yo puedo hablar de mí mismo porque sé de dónde he venido y hacia dónde voy. Jesús sabía muy bien hacia dónde iba a ir luego que iba a morir. Y lo más importante es que nos dejó las enseñanzas para que también nosotros sepamos y seamos conscientes de ello. Jesús enseñó que luego que morimos existe un cielo y un infierno. Al cielo y al infierno se refería muchas veces como al reino de los cielos, y al infierno, en otras ocasiones decía la vida eterna y el infierno, y ya cuando estaba por morir dijo el paraíso y el infierno. Ser consciente de ello es muy importante porque eso nos va a permitir saber cómo conducirnos en esta vida, cómo debemos vivir la vida. Si pensamos que luego que morimos no sucede nada, entonces nada nos va a importar, vamos a vivir como deseamos, vamos a hacer las cosas como queremos, vamos a disfrutar la vida como nos plazca y solo mirando nuestros intereses personales. Los robos, las violaciones, los asesinatos y la corrupción, que es otra pandemia a nivel mundial, pienso que es producto justamente de que las personas no son conscientes
de hacia dónde van a ir luego que mueran. Por eso no les importa nada, no les importa los demás, y ellos solo quieren que la riqueza de todo el mundo sea para ellos. Jesús sabía dónde iba a ir luego que iba a morir. Fue muy consciente de ello. Con la fama que él tenía, pudo ser un gobernante, pero no lo hizo. Pudo ganar mucho dinero como un gran orador y enseñando la palabra de Dios, pero no lo hizo. Pudo construir su clínica y hacerse rico, sanando a los enfermos y haciendo milagros, pero no lo hizo. Pudo exigir que le llaman doctor, maestro, magíster, pero decidió que le llamaran amigo. Pudo hacer que sus discípulos lavaran sus pies, pero él lavó los pies de sus discípulos. Jesús tuvo los pies bien puestos sobre el suelo. Su preocupación fue únicamente la eternidad, y es por eso que él solo se interesó a sanar a los quebrantados de corazón, dar libertad a los cautivos, ayudar a los necesitados, sanar a los enfermos y dar libertad a los oprimidos. Un famoso cantante en su libro titulado El abrazo del Padre indica que Jesús tuvo miedo de morir, tuvo miedo de ir a la cruz. Pero para poder tener el valor y decir firmemente, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía, entonces nos imaginó a ti, a mí y a miles de personas con él en el cielo. Él supo que ese sacrificio era muy necesario para que todos pudiéramos estar también con él. Y eso fue lo que le animó a seguir con ese propósito que tenía. También pienso que esto lo motivó y ahora te digo por qué. En la Biblia encontramos que unos días antes de morir, Jesús se encontraba con sus discípulos y les dice que él tenía que morir. Entonces me imagino que ellos preocupados. Antes de ello, ellos quizás pensaban que cuando Jesús les hablaba del reino de los cielos, ellos pensaban que el reino o que Jesús iba a ser como una forma de gobernador y que gracias a él, con su poder, con sus milagros, él podía hacer que la injusticia, las violaciones, los maltratos, hasta la corrupción que había en ese entonces, tal vez terminaría. Era su esperanza para ellos. Sin embargo, cuando Jesús les dice que iba a morir, ellos se sienten preocupados y se sienten entristecidos. Su semblante cambió de la ilusión a la decepción. No podían creer que Jesús, el Hijo de Dios, podía morir. Entonces Jesús les dice en el libro de San Juan, capítulo 14 y versículo 1 y 2. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar. En ese instante Jesús vuelve a fortalecer una de las doctrinas del cristianismo. Quienes creemos en Dios sabemos y tenemos que ser conscientes que hay un cielo y un infierno, un paraíso y un infierno. En ese diálogo Jesús le dice: no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo, no se preocupen. Deben saber que donde yo voy, ustedes también van a ir. Hay una película titulada Fuimos Soldados, del genial productor Mel Gibson. En esta película existe un capitán que se dirige a sus soldados cuando iban a ir a guerra y les dice: señores, esta batalla es dura. Nos enfrentamos a un enemigo difícil de combatir, pero quiero que sepan algo. Yo seré el primero en salir al campo de batalla y seré el último en regresar. Todos, vivos o muertos, volveremos a casa. Este es un excelente discurso de motivación. No les dice que les vaya bien y que Dios les bendiga. Les hace una promesa de que Él estará en el campo de batalla y que no les dejará a nadie ahí. Todos, vivos o muertos, van a regresar a casa. Estimados amigos, dicen los expertos que el COVID-19 es un enemigo duro de combatir. Hasta ahora todos buscan la vacuna. Y justo para estos momentos también hay que recordar las palabras de Jesús. Jesús, Dios, nos dice: yo no les prometo que no van a morir. Quizás muchos van a morir de aquí a diciembre. No les prometo que van a mantenerse con vida. Pero yo quiero prometerles que sean conscientes de que hay un lugar especial y quiero que estén ahí también ustedes.
Ahora tal vez te estarás preguntando qué debo hacer o qué camino seguir para poder llegar a las moradas o al paraíso del Padre. A diferencia del gato que no le dijo a Alicia qué camino seguir, Jesús sí nos dio esa enseñanza y también está en el capítulo 14 del libro de San Juan. Y ustedes saben a dónde voy y saben el camino. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Muchas veces tenemos por sentado que cuando morimos ya todos vamos a ir a la gloria de Dios. Se dice, fue muy buena persona y seguro estará con Dios. Estimado amigo, para llegar al cielo, al paraíso, el único camino es Jesús. ¿Cómo se entiende eso? Debemos tener algo claro. Hay solo dos lugares donde vamos a ir luego que morimos, o bien al cielo o bien al infierno. Al cielo solo irán los que son hijos de Dios y al infierno los que son hijos del diablo. Si bien nosotros en el ámbito biológico no podemos elegir a nuestros padres, pero en el ámbito espiritual sí podemos elegir. Podemos elegir ser hijos de Dios o hijos del diablo. Muchas veces se piensa que desde que nacemos ya somos todos hijos de Dios. No quiero decir que esa forma de pensar está mal, pero lo cierto es que está mal. Pero antes que me apedrees, quiero explicarte por qué lo digo así. En una ocasión Jesús se encontraba con un grupo de personas que lo querían matar y Jesús les dice, pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y los deseos de su padre quieren. Eso significa que en la tierra nosotros tenemos que decidir ser hijos de Dios o hijos del diablo. ¿Cómo ser hijo de Dios? Todos cuando nacemos somos creación de Dios, pero para poder ser hijos de Dios tenemos que creer y aceptarle. En San Juan capítulo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recibir es aceptar. En los matrimonios se escucha mucho de esto. El pastor o el cura le pregunta al varón y les dice, ¿aceptas como tu legítima esposa a esta hermosa mujer? El varón dice, sí. De igual manera le pregunta a la mujer, ¿aceptas como tu legítimo esposo a este hermoso ogro? Sí, dicen también. En el ámbito espiritual es algo semejante. Para ser hijos de Dios tenemos que creer que Dios existe, creer que Jesús es el Hijo de Dios y recibirle. ¿Crees en Dios? ¿Creed en Dios? Le preguntó Jesús a sus discípulos. Si creemos en Dios, entonces el segundo paso es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y el tercer paso es aceptarle. ¿Y cómo se hace eso? Te preguntarás. Simplemente haciendo una oración de fe. Ahorita mismo o quizás más tarde puedes hacerle la siguiente oración a Dios. Querido Dios, yo creo en ti. Yo creo que Jesús es tu Hijo y que murió por nuestros pecados. Creo en el cielo y en el infierno. Yo quiero vivir contigo en el cielo. Hoy te pido que vengas a mi vida. Te recibo en mi corazón. Quiero ser tu Hijo y que tú seas mi Padre. Perdona mis pecados. Enséñame y ayúdame a vivir en esta vida de acuerdo a tu voluntad. Amén. Si hiciste esta oración, debes tener la fe que Dios es tu Padre y que tú eres su Hijo. Debes saber que en el cielo existe una gran fiesta porque tú decidiste ser parte de la gran familia de Dios. Ahora que eres hijo de Dios, ahora que somos hijos de Dios, ahora lo que debemos hacer es, como diría mi cuñada Nancy, que debemos comportarnos a la altura de hijos de Dios. Y para poder comportarnos como hijos de Dios, es muy necesario que leamos la Biblia y que oremos cada día. Estimados amigos, con este video lo que pretendo es que sepas y seas consciente de que la vida no termina cuando morimos. Cuando morimos, o bien vamos a vivir eternamente en el paraíso con Dios, o eternamente en el infierno. Espero haberme explicado qué camino debes seguir para poder ir al cielo.
y espero que tomes en algún momento tu decisión. Porque debes saber que el deseo más grande que Dios tiene es que todos sus hijos regresemos a casa. Gracias por tu atención. Que Dios te bendiga y hasta pronto. Cerca de Jesús no hay otro lugar donde quiero estar.